Bueno, buenas tardes. Gracias por su asistencia. Gracias de nuevo a la Real Maestranza de Caballería de Ronda, que nos acoge desde hace ya mucho tiempo con gran generosidad. Y gracias también al IES, al Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía, en la persona de su presidente, Pepe Castillo, José Antonio Castillo. Y vamos a iniciar este congreso con un bloque temático, con una sección que es referido al patrimonio documental. Sería la primera sesión, el primer bloque correspondiente a patrimonio documental. La primera ponencia la van a realizar dos grandes expertos, grandes especialistas en el fondo documental de Ronda y la Serranía, dos grandes expertos. Por una parte, por orden de aparición, como se dice aquí, el doctor Francisco Siles Guerrero, que tiene una dilatada publicación, etcétera, sobre este fondo documental, que la ha trabajado muy bien, moderno, incluso contemporáneo. Y la doctora María Antonia Salas Orgambide, que quienes conocemos su obra, quienes conocen su obra, también sabe que es una sólida especialista y experta en bucear en esos fondos documentales tan interesantes que abarcan no solo la ciudad de Ronda, la serranía rondeña, incluida su sector gaditano, etcétera, y por tanto van a oír, y ya les damos paso a dos grandes expertos sobre el fondo documental, cuyo título es El rico patrimonio documental de la serranía de Ronda, evolución histórica, situación actual y perspectivas para el investigador. Va, cuando queráis. Muchas gracias, Juan Antonio. Buenas tardes. Bienvenido a este primer congreso de patrimonio de la Serranía de Ronda, que hoy felizmente inauguramos y que esperamos que les dé un conocimiento más amplio sobre el rico patrimonio que atesora nuestra tierra. La tarea que se nos ha propuesto desde la Comisión Académica del mismo es tratar en esta primera sesión el patrimonio documental no solo que conservamos, sino que nos habla sobre nuestra tierra también. Así, junto con María Antonia Salas Orgambide, en esta ponencia marco nos disponemos a arrojar un poco más de luz, establecer unas líneas generales y hacer un balance acerca del estado actual de nuestro patrimonio escrito. Y lo hacemos, y creo que en eso Antonio estará de acuerdo, no como estudiosos o profesionales en materia archivística, sino como investigadores pues, que desde hace décadas o varias décadas hemos indagado, escudriñado y sacado fruto a esta ingente y valiosa información pues, que nos ofrece esta valiosa información que nos ofrece la rica documentación que conservamos en instituciones locales, regionales y nacionales, en su mayor parte públicas, pero también privadas, como es el caso de la institución que tan magníficamente nos acoge hoy. En la primera parte de esta ponencia, pues, trataré sobre patrimonio documental conservado in situ, en la Serranía de Ronda. Aunque, desde luego, esta labor no pretende ser exhaustiva, en exceso descriptiva o minuciosa, pues el tiempo corre, la verdad que inexorablemente, y sería imposible hacer un recorrido municipio por municipio, institución por institución, y describir, aunque solo fuera de manera somera, sus principales fondos, sin que nuestro presidente de mesa pues, nos llame justificadamente al orden. Sin embargo, sí es posible hacer una visión general, un balance que nos permita pues, establecer unas líneas generales, unas líneas maestras de cómo ha llegado hasta nuestros días, qué vicisitudes ha pasado y, muy importante, cómo se custodia y cómo se protege ese patrimonio documental que nos han legado nuestros antepasados y que se retrotrae, en nuestro caso, a época finimedieval. Y es que el singular transcurrir histórico de nuestra tierra ha hecho que este patrimonio documental haya llegado muy mermado desde los mismos momentos de la llegada de la administración castellana a esta tierra, una zona de fronteras y, por ende, con unos condicionantes obvios que hicieron que sus instituciones pues, no se consolidasen
hasta la definitiva conquista y sometimiento del territorio, pues cuando la máquina burocrática del Estado castellano pudo asentarse y producir esta abundante documentación, pues que hoy nos sirve a los investigadores para conocer en profundidad la historia e intrahistoria de la Serranía de Ronda. Por supuesto, para comenzar, ya ni hablamos del inexistente patrimonio de época andalusí, pues que no superó la barrera de la conquista y del que no hay rastro alguno, ni tampoco del de época mudéjar, que apenas si hay algunas muestras, como este documento en árabe, ¿no? En archivos, pero pertenecientes a archivos señoriales o eclesiásticos fuera de nuestra tierra. Ejemplos únicos que van a confirmar esta excepcionalidad. El estudio de uno de ellos, concretamente de este documento, lo podrán ver en el nuevo número de la revista Tacorunna que presentaremos pues el domingo en este congreso. No obstante, es obvio que hubo de existir un patrimonio documental en esta época que se constata y evidencia con el testimonio pues, de uno de los numerosos testigos de los igualmente abundantes pleitos por términos de estos primeros tiempos de dominio castellano. El relato del morisco Francisco de Zafra, Mahoma Lazaraque o Muhammad al-Azraq, entonces vecino y morador en el lugar de Faraján, ¿no? A una antigua alquería, al que se presenta como hombre, que se presenta él mismo como hombre de letras y escribano del arábigo, tal cual, que preguntado si la ciudad de Ronda tenía algún tipo de escripto en algarabía siendo de moros, respondió que sí, y añadió que cuando se perdió Ronda se perdió el dicho libro, ¿no? Y que cree que los moros lo echaron, esto es textual, lo echaron en un pozo con otros muchos libros que eran de Sevilla, se los llevaron a Ronda, que este testigo tuvo muchos de ellos. Los testimonios documentales más antiguos debieron de pertenecer a la zona noroccidental de la serranía, ¿no? Pues concretamente Olvera y Zahara, hoy en el ámbito administrativo gaditano, habían sido conquistadas respectivamente pues, a finales de los siglos XIV y XV. Pero se constituyen como villas y fortalezas de frontera, con un carácter, pues ya saben, que preponderantemente militar, por lo que no había una organización concejil, ¿no? Como ayuntamiento, sensu estricto, y por tanto la producción documental pues debió de ser mínima, ¿no? Si bien, pues en el caso de Zahara, antes del comienzo de la Guerra de Granada, sí se constata la presencia de un escribano para registrar la contabilidad, pagas e llevas, ¿no? De la fortaleza. Es el caso también pues, de la parte oriental de Cañete y Teba, pertenecientes a ambos reinos de Sevilla. Instalada ya la maquinaria administrativa castellana en la serranía de Ronda y conformada en las pocas ciudades y villas pobladas por cristianos, Ronda, Setenil y El Burgo, comienza la producción documental de estos centros administrativos, fundamentalmente Ronda, ¿no? Que sigue siendo, como en época andalusí, la población más importante y la ciudad que administra y organiza el territorio, aunque tiene que hacer frente a la señorización pues, de parte de su tierra, como por ejemplo la serranía de Villaluenga, entre otros. Expulsados los ahora mudéjaras de la ciudad y de las villas y fortalezas de Setenil y El Burgo, los primeros documentos que conocemos y que se han conservado en su archivo son los repartimientos de bienes de los antiguos habitantes entre los nuevos pobladores a partir de 1485, una vez establecido el control de la zona más occidental del reino granadino. Se conservan originales o copias pues, en los archivos de Ronda y Setenil, pero no en el del Burgo. Estos primeros años son también el inicio de un importante fondo documental presente en el Archivo Municipal de Ronda, que ahí pueden ver, ¿no? Aunque muy mermado, como veremos, pues cuya verdadera dimensión conocemos solo gracias a los archivos de la corona y los señoriales, procedentes de los numerosos pleitos que tuvo que entablar Ronda con prácticamente casi todas las villas y ciudades de su entorno para evitar que fueran usurpados sus antiguos términos, ¿no? Como fue el caso de Jerez, en 1485, fundamentalmente por los términos de corte, incluso con Zahara, la serranía de Villaluenga y un largo, etcétera, ¿no? Por otro lado, pues también en esta época son varias, pues también las reales cédulas de los reyes católicos conservadas en el archivo rondeño, que tienen como primera fecha 1490.
Así valga como ejemplo la merced de los Reyes Católicos a don Rodrigo Pimentel, conde de Benavente, de las villas de Montejaque y Benaoján, en 1492. Otro paso es la señorialización de la serranía. En esta época, los documentos que se emanaban de la administración concejil eran custodiados pues, en la llamada Arca de las Tres Llaves. Aquí tienen la de Villaluenga del Rosario, donde se depositaban y eran custodiados por los claveros o portadores de las llaves, fundamentalmente miembros del concejo y el escribano del mismo. Se ha conservado algún ejemplar, como el que podemos ver en el Ayuntamiento de Villaluenga, aunque en este caso era utilizado fundamentalmente para depositar los caudales, los dineros, digamos, de los frutos de las dehesas comunales de las 4 villas. En Benaocán no se conserva, pero sí se refiere su existencia o su necesidad de construcción en las actas capitulares. Asimismo, también en Zahara, pues existe en su ayuntamiento un armario con las armas de los Ponce, las armas de los Ponce de León de principios del siglo XVIII, ¿no? Aquí pueden ver un pequeño detalle, ¿no? Así, salvo el escaso fondo conservado en Ronda, solo hallamos documentos pues, de principios del siglo XVI en las villas de Setenil y Cañete, ¿no? 1509 y 1527 respectivamente. La segunda mitad del... aquí concretamente podemos ver algunos ejemplos. ¿Vale? Esta del archivo de Benaocá, decimos que la segunda mitad del siglo XVI está presente ya en varios archivos de la Serranía de Ronda, aunque siguen siendo muy pocos, lo que conservan fondos procedentes del 500, ¿no? Aquí es donde toma protagonismo las referidas actas capitulares, ¿no? Los libros donde los escribanos pues, daban fe de los acuerdos de los cabildos celebrados por los oficiales del concejo, que por experiencia propia pues, se constituyen en una fuente de documentación fundamental para el investigador. Pues nos informa pues, prácticamente del día a día, de los acontecimientos de cada una de esas villas y ciudades. En este punto, pues quiero destacar concretamente, a ver si lo tengo por aquí, las actas capitulares de Setenil, ¿no? Que arrancan en 1500, bueno, y de este archivo nos hablará el compañero Jesús y Isabel y Celia sobre este magnífico archivo, así que ni nos vamos a extender mucho en él, pero sí que conserva, ¿verdad?, unas actas antiquísimas, ¿no? Igual que Cañete la Real, por ejemplo, desde 1527. En el caso, por ejemplo, del archivo de Torrealáquime, pues también tenemos actas capitulares desde finales del 16. De esta época, también de la segunda mitad del 16, pues también encontramos magníficos ejemplos de ordenanzas municipales, como por ejemplo las del señorío, ¿no? De las 4 villas de la serranía de Villaluenga. Este ejemplar que ven a la derecha pues está desaparecido, pues lo fotografía Romero en el catálogo monumental de Romero de Torres, ¿no? Es lo único que sabemos de él, pero las de las 4 villas conservadas en Benaocaz, esas ordenanzas sí se conservan, ¿no? Entonces, estas ordenanzas también, quiero decir que estas ordenanzas municipales pues, son un bien valioso que se conserva en nuestros archivos. Estas concretamente son las de Zahara de la Sierra en una copia posterior, ¿no? Pero que derivan también de mediados del siglo XVI, ¿no? Sobre los repartimientos también de bienes de moriscos de la Serranía de Ronda, pues también se conservan algunos ejemplares. Estudiado por compañera María Antonia Salas, ¿no? El libro de repartimiento de las tierras de Pulga, ¿no? A la IS y a la IS, que son dadas pues, a los vecinos de Corte, ¿no? Esto respecto digamos, al siglo XVI, ¿no? En el siglo de oro, esta es una imagen, ¿no? del archivo de hace ya 20 años, del archivo ya está ordenado, ¿no? Y ahí, pues, esa calavera como recuerdo, ¿no? De Memento Mori, ¿no? De Inicto Oculi, ¿no? Valverdeano, que hoy se encuentra perfectamente catalogado y demás, pero entonces era otra historia, ¿no? Estuvimos trabajando en ese archivo ya hace más de 20 años, ¿no?
En este archivo, por ejemplo, las actas capitulares, pues esos libros, ¿no?, del Concejo, pues arrancan desde mediados ya de mediados del 16. Perdón, de mediados del 17, ¿no? Mediados del siglo de oro. Este ejemplo, ¿no?, el libro de Becerro de Zahara, que pues 1812, pero es una recopilación de escrituras pues, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, ¿no? De esta época, sigo rápidamente, ¿no? De esta época, pues también son los libros del Catastro de Ensenada, que desde luego conservamos poquitos ejemplares en nuestra comarca, ¿no? Y ya en época, estas son las misceláneas que serán posteriores en el archivo de Ubrique, ¿no?, que es una relación de misceláneas, su misma palabra lo dice, ¿no?, de acontecimientos singulares que ocurrieron en las villas de la serranía de Villaluenga, concretamente centradas en Ubrique, ¿no? Pero ya en la época contemporánea de la ocupación francesa de la ciudad de Ronda queda un interesante fondo en su archivo, así como en otros de la zona, por ejemplo, también en el de Zahara, ¿no? Precisamente en el transcurso de la ocupación napoleónica de esta ciudad se produce el primer evento catastrófico que sobreviene a archivos como el de Ronda, cuyo fondo pues, se quedó muy mermado debido al saco e incendio al que fue sometido el día 12 de marzo de 1810, tras la retirada de las tropas francesas y la ocupación por los serranos, temporalmente, durante unos días simplemente, pero que se llevó por delante pues, todos estos archivos de la ciudad, ¿no? Justificados, pues claro que, como dice Moretti, ¿no?, se dio la milagrosa casualidad de haberse salvado los documentos más importantes como el hermosísimo libro Becerro, los títulos y privilegios de otras cosas. Los serranos buscaban pues, desprenderse de esos documentos que demostraran pues, deudas que tenían, penas, ¿no?, que normalmente se llevaban ante los escribanos, ¿no? Entonces, de ahí el interés en hacer desaparecer esta documentación y, por ende, pues este magnífico fondo documental, no solo del ayuntamiento, sino también de archivos privados, como el mismo de la Real Maestranza, ¿no? En un pequeño inciso y entrando también en el tema que va a tratar María Antonia por su carácter local, ¿no?, tenemos que hacer también o dejar nota de la importancia de pues, los protocolos notariales como fuente imprescindible de información para los investigadores, ¿no? Y aquí, pues, en la serranía de Ronda, desgraciadamente, pues, desaparecieron, como hemos dicho, ¿no?, con ese incendio, ¿no?, por los serranos en 1810, y solo se conservan algunos ejemplares de años muy puntuales en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, ¿no? Pero sí tenemos un buen fondo en el Histórico Provincial de Cádiz, de la parte occidental de la serranía, ¿no?, concretamente los de Zahara y Olvera, pues que he tenido durante muchos años el placer de investigar y de sacar ahí pues muchas noticias muy importantes. Voy rápidamente. Otra documentación importante pues son los privilegios de Villago, ¿no?, de las numerosas que en esta época que se segregan, en muchos lugares de la tierra de Ronda se segregan de la ciudad, pues, por ejemplo, este título de Villago, ¿no?, de Faraján, ¿no?, de 1815, que es quizá, que creo que es un ejemplar, digamos, único, porque los demás sí tenemos copias de archivos estatales, pero no se conservan. Las revueltas obreras también de principios del siglo XX van a afectar a los fondos, por ejemplo, de Alcalá del Valle, ¿no?, con los sucesos de 1903, donde he incendiado también pues, su archivo, ¿no?, en el transcurso de esos acontecimientos en Algodonales a partir de 1900, ¿no? Entonces, todo eso va mermando poco a poco esa documentación. Estos protocolos notariales, aquí en este mapa, pues les expreso un poco el siguiente acontecimiento catastrófico fue la Guerra Civil, ¿no? La Guerra Civil que situó a la serranía de Ronda en pleno frente de batalla durante sus inicios, ¿no? Entonces, ahí, pues, en esos momentos de anarquía, pues, desaparecieron muchísimos documentos y muchísima documentación, fundamentalmente, de los archivos municipales, ¿no? Pues, ven ustedes ese color más clarito de esos municipios. Esos son municipios que conservan documentación solo, pues, a partir de la Guerra Civil, ¿no? Entonces, que casi toda la serranía, salvo las ciudades y villas que hemos ido comentando. Para finalizar, pues voy a grande porque tengo que dejar
hablar a María Antonia, sino tenía muchas cosas aquí que decir, pero las ampliaré obviamente. Aquí vamos a presentar un resumen y entonces pues ya tendremos posibilidad de extendernos en la publicación, en las actas de este congreso, ¿no? Pero quiero finalizar para dedicar una breve referencia al archivo privado más importante de la Serranía de Ronda. Y me atrevo a decir que ahora mismo uno de los más relevantes a nivel regional y nacional, como es el de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, pues que hoy nos acoge. Personalmente hemos seguido la progresiva reorganización e increíble incremento de sus fondos desde que se iniciara en el año 2003, fruto de la confianza que su Junta de Gobierno, representada por su teniente de hermano mayor, don Rafael Atienza, ha depositado pues, todos estos años en la tenaz, eficiente y paciente labor del equipo de cultura de esta noble institución, encabezados por su director general, Ignacio Herrera de la Muela, por el actualmente director del programa, Alfonso Prado, y como no especialmente en este aspecto, por su archivero, Francisco Rosales, y bibliotecario Juan Antonio Moreno, que junto con los demás miembros que han ido uniéndose a este excelente grupo de profesionales que hoy lo conforman, han hecho posible contar, gracias a su trabajo y tesón, con una biblioteca y un archivo que son el indudable referente para los cada vez más numerosos investigadores, tanto locales como foráneos, que acuden pues, a esta benemérita institución pues, en busca de su rica historia, ¿no? Gracias a todos estos excelentes profesionales pues, por conservar este inmenso patrimonio que la Real Maestranza atesora, protege, cuida y pone a nuestra disposición. Hacer referencia que contiene, brevemente, que contiene un fondo propio, pero también un fondo privado, ¿no? Que el fondo propio, pues referente a las circunstancias históricas, digamos, que ha ido acumulando a lo largo de su historia, y ese fondo privado, ¿no? Que ha llegado, está aquí depositado por diversas formas jurídicas, ¿no? Pues ha ingresado en esta institución y que incluye unos 30 archivos y colecciones documentales de indudable valor para el investigador. Entre los que podemos destacar el archivo heráldico y genealógico de los señores de Rúcula, cronistas de Reyes de Armas, la colección histórico-documental de don Rafael Aguilera, y el archivo Salvatierra o el familiar de los Calles, ¿no? Entre muchos otros de indudable valor histórico y patrimonial que no citamos. Sin más, espero que en esta somera intervención pues, haberles podido dar una perspectiva del patrimonio documental de nuestra serranía, y pues le cedo la palabra a María Antonia Salas, que nos va a presentar en esta segunda parte de nuestra ponencia los fondos sobre Ronda y su comarca natural, conservados en los grandes archivos españoles y que ella pues también conoce. Sí. Ay, qué bueno. Voy a quitar el tuyo, no te sirve. Buenas tardes de nuevo. A mí me ha tocado hablarles de la generalidad de los archivos de España, que aunque no sean propios de la Serranía de Ronda y de Ronda ciudad, sin embargo, todos ellos acogen una cantidad importante por sus características, por su volumen de toda nuestra tierra. Entonces, yo he preparado un montón de archivos y voy a solamente exponerles los que me dé tiempo, porque hay un tiempo muy reducido y lo tengo que respetar. Los más importantes, dentro de los más importantes y que yo he pisado con bastante frecuencia, son primero el archivo de la Catedral de Málaga. Antes de empezar a hablar del archivo, les voy a contar una curiosidad sobre él. Ahora mismo el archivo está ubicado en la primera parte, en el primer piso de la catedral. Habrá unos 30 y tantos escalones. Pero cuando yo hacía mi tesis doctoral, que tuve que
subirla tantas y tantas veces porque no había fotocopiadora, y gracias a la benignidad del archivero, que me dejaba bajar a una copistería los documentos que necesitaba, pues tenía que bajar 100 y pico escalones. En una mañana, pues era subir y bajar. Hoy, por mi edad, sería imposible. En aquella época sí lo pude hacer. Es una curiosidad. Ahí lo tienen ustedes, el Salón de la Catedral de Málaga. Aunque la mayoría de los fondos de este archivo están constituidos principalmente por documentos eclesiásticos, abundan otros con vinculación directa de la administración pública del antiguo régimen, es decir, de índole civil. Y eso se debió a causa de la existencia del patronato eclesiástico, cuya dirección la esgrimió directamente la corona por el acuerdo de los reyes católicos con el papado, asimilando el compromiso de fundar, edificar y dotar la iglesia de las ciudades y los lugares que ganaran, cosa que era de la incumbencia de la propia iglesia. Y a cambio, los reyes tenían derecho de presentación de todos los cargos eclesiásticos. De ahí la relación directa iglesia, Estado y corona, que repercutieron notablemente en la acumulación de los fondos documentales en los archivos catedralicios. Se puede colegir el relevante perfil social que la Corporación Capitular Catedralicia presentaba en la ciudad de Málaga, y esto le constituyó como un centro emisor y receptor de la más diversificada documentación. Por ello, en la Catedral de Málaga se protegen y se cuidan documentos tan importantes para nuestra historia de Ronda. Hay en todo el catálogo de dicho archivo, hay dos legajos que son fundamentales para la historia de Ronda. Uno, que es el número 60. ¿Esto cómo se pone? Ah, no. Esos los documentos, los toques. Es que quería coger los documentos y veo que no hay manera. Ah, ya está. No domino bien el tema de los documentos, de la documentación. Entre los documentos, el primer documento del número 60, del legajo 60, es de gran importancia. Ahí tienen ustedes la primera página, de gran importancia el repartimiento que se hace de la ciudad de Ronda cuando los reyes católicos la toman. No solamente se reparten entre el mundo cristiano que colabora en la guerra, las casas, las huertas, las tierras, todas las heredades desde el año 1491 en adelante. Solamente eso no, porque también recoge las instituciones que deberían dirigir la ciudad, la división de la ciudad en colaciones o barrios, el nombramiento de oficiales de los consejos, los regidores, alcaldes, alguaciles, escribanos, etcétera, etcétera. Todas las actuaciones y repartimientos realizados por el bachiller Juan Alonso Serrano en la ciudad al tiempo de su reformación. Además, está aquí tienen ustedes el otro documento del repartimiento de Ronda. Son las primeras páginas. Un documento de estos pues puede tener perfectamente 80 o 90 páginas. Incluso en los pleitos que yo manejo hay documentos de 1000 páginas, 700 páginas, que hay que transcribirlos porque tienen estas letras. Aquí tenemos también de la Catedral de Málaga un pleito entre Ronda y Jerez, que una tasación de un pleito. ¿Ve? Hay algunos documentos con muchas dificultades de lectura porque carece en algunas partes de ellos de las letras perentorias. Y este es un documento referente a Vicente Espinel, que también lo van a tener ustedes en este congreso. Y aquí otra letra, le he puesto esto también, es una carta de un pleito también de poder para un pleito, y lo he elegido para que vean ustedes las diferentes letras que cobijan. Todo esto están dentro de los legajos 60 y el legajo 56, que son los más importantes. El legajo 56 es muy importante para Ronda y su tierra,
procede del Hospital de la Caridad y comprende un gran número de documentos referentes también a los primeros tiempos de la conquista, esencialmente el número de pleitos que causaron las disputas por repartimiento de tierra, concluyen los del linde, los amojonamientos de todos los lugares, y entre todos esos pleitos están el de Montejaque y Benoján con Ronda, el de Cortes contra Jerez, el Burgos contra Junquera y Málaga, Ronda, Zahara y Grazalema por otras tierras, Teba, Turón, Ardales, la mayoría de estos están contenidos en mi tesis doctoral, porque yo me especialicé en los pleitos por repartimiento. También hay algún privilegio de los reyes católicos, sobre todo el que le hacen a Ronda de la Villa de Cortes y también de la Villa de Cetenil. En fin, es un tesoro. El archivo de la Catedral de Málaga es un tesoro. Después tenemos el archivo de la Chancillería de Granada, la Real Chancillería. Este es el edificio de la Real Chancillería, donde aquí se disputaban tantos y tantos pleitos. Aquí venían los pleitos en segunda y tercera instancia. ¿Por qué? Pues porque in situ los alcaldes ordinarios, que eran los que traficaban, digamos, con los pleitos más sencillos, que eran por disputas entre vecinos y demás. Después, si a lo mejor el pleito subía de categoría, pues lo cogía el corregidor. Incluso en las villas de la serranía de Villaluenga, que es la que estoy investigando ya ahora, en estos momentos, el corregidor tenía su corregidor señorial, pero el corregidor de Ronda, como era tierra de Ronda, entonces no era tierra de Cádiz, el corregidor de Ronda en muchas ocasiones tuvo que ir a Villaluenga, a Grazalema y demás para intervenir en algunos de sus pleitos. Aquí al principio este edificio albergaba el archivo de la Chancillería, pero en un año que hubo desbordamiento del Darro se perdieron un montón de legajos. Entonces creyeron conveniente pasarlo a este edificio que es la casa del padre Suárez. Ya este lleva desde mucho tiempo actuando como archivo de la Real Chancillería de Granada. La importancia de este archivo estriba en la temática que encierra, como son los pleitos. La mayoría provienen del fondo generado por la Real Audiencia y Chancillería de Granada. Se completaron en 1854 con los protocolos notariales de toda el área del Reino de Granada y posteriormente con otros fondos provenientes de la Administración de Justicia, entre ellos los de la Audiencia Territorial de Granada. Los pleitos que se movían en Ronda y su tierra se desenvolvían allí en la Chancillería por el presidente y los oidores de la Chancillería. Y ahí terminaban, excepto algunos que ya superaban la categoría de la Chancillería y se mandaban al Consejo Real. Esos eran los menos. Aquí normalmente terminaba el pleito. Con la sentencia había dos sentencias, la sentencia de vista y la sentencia de revista. Y ya por fin se terminaban pleitos que incluso, por ejemplo, el pleito de Ronda con Cortes, que investigo yo en mi tesis doctoral, tuve que paralizarlo, que frenarlo, porque el catedrático que me lo dirigía decía tienes que terminar en el 1525. Ahora lo estoy terminando y resulta que termina en 1800, o sea que es un pleito que transcurre durante varios siglos. Es un pleito difícil. Pero a mí lo que me llama la atención de este archivo es la abundancia que hay en Ronda de pleitos por el clero. Hay una cantidad ingente de la Merced contra la Donaira, el convento de Madre de Dios, los remedios de Ronda, Santa Isabel de los Ángeles con un particular y con otras instituciones, el alcalde mayor de Ronda con la Santísima Trinidad, la Cofradía de la Veracruz, el convento de San Pedro y sobre todo la colegiata, los sacerdotes de la colegiata siempre estaban metidos en pleitos. Y ahí es donde se dirimen la mayoría de los pleitos de Ronda. Los documentos más importantes, aquí tienen un pleito
de Ronda con Cortes. Le he elegido unas cuantas. Ya le digo, estos pleitos tienen algunos hasta 700 páginas. He elegido unas cuantas páginas para que vean la diversidad de letras que hay. Algunas muy dificultosas. Este es pleito de Cortes con Ronda y con Jerez, este también. Esto ya es del archivo de la nobleza. Bueno, pues importante, para mí importantísimo, el archivo de la Chancillería por mi especialidad. Y que aunque los pleitos son contenidos en muchísimos documentos y en muchísimos archivos, la especialidad, desde luego, el que quiera estudiar pleitos de la Serranía de Ronda tiene que irse precisamente al archivo de Granada. Después viene el archivo de la nobleza. Este archivo es relativamente nuevo porque había pocos documentos todavía referidos a las casas nobiliarias y se acogían en el Archivo Histórico Nacional. Ahí estaban los fondos. Pero empiezan en los últimos años las casas nobiliarias a mandar documentación desde la Edad Media de sus casas y empiezan a remitirla al Archivo Histórico Nacional, que se vio desbordada por la cantidad tan ingente de documentos y tuvo entonces que decidir trasladarlos todos a Toledo. Este es el Palacio del Duque de Lerma, este es el patio, y ahí es donde se acogen ahora mismo, se llama Archivo Histórico de la Nobleza. También está muy pisado por mí porque he ido muchos, sin embargo ahora, en estos momentos, yo creo que es el archivo de España que tiene más digitalización hecha. Yo estoy investigando desde hace, bueno, será más de 7 años, llevo investigando el señorío de los duques de Arco en la Serranía de Villaluenga. Ya he terminado un libro que se está maquetando, que es de Ubrique, sobre Ubrique, y luego estoy con 3 libros de toda la serranía. Uno con el de la villa, la señoría, la villa en el señorío, otro que son los pleitos, porque son tan ingentes que he tenido que sacarlo en otro libro, y después vi otro importante que es sobre el patrimonio de los duques de Arco, que fue bestial, era la segunda casa andaluza más grande después de Medina Sidonia. ¿Y por qué este archivo tiene tantísima documentación? ¿Por qué tengo yo tanta relación con este archivo? Porque me ha ofrecido una cantidad ingente de documentos. Miles y miles de documentos, puedo decir. Es un trabajo de chino, pero yo soy tan cabezota que me gustan las cosas difíciles. Y me he metido en un berenjenal que quiero terminarlo, si no, Francisco es mi heredero, ya se lo he dicho. Si yo no puedo terminarlo, él tendrá que continuarlo. El archivo de la nobleza, pues ya le he hablado de lo importante que es. Y sobre documentación, bueno, aquí tenemos uno de doña Beatriz Pacheco, que era la esposa de don Rodrigo Ponce de León, que como él muere tan pronto, ella coge la gobernación de todo, sobre todo en la Serranía de Villaluenga, pero también de todo el Ducado de Arco. Aquí, de este documento, el que tiene que hablar es Francisco, porque también es otro como yo, le gustan las cosas difíciles y para su tesis doctoral pues decidió trabajar los repartimientos de la Serranía de Villaluenga cuando lo toma don Rodrigo Ponce de León en 1485-87. Es un documento, este es el más clarito que hay. De verdad, es horrible, este documento es horrible, pero él tiene un tensor tremendo y ha hecho una magnífica tesis doctoral. Está puesta en internet, así que pueden ustedes verla. Entonces, este es el repartimiento que se le hace a los vecinos cuando la rebelión mudéjar y tienen que irse los mudéjares de la serranía y empieza a repoblarse por el elemento castellanizado o cristiano, como quieran verlo. Después tenemos este otro, a ver, este otro que es este es de la emperatriz Isabel, la mujer de Carlos V, que como que Carlos V viajaba tanto por Europa, ella era la que se dedicaba a gobernar en España. Y
como estaba con tantas revoluciones, estas son las revoluciones moriscas, y le tienen una prohibición a los moriscos de tener armas. Entonces, cree que en las villas de la serranía de Villaluenga, en las distintas villas, existen armas escondidas. Y esta es la orden que da la emperatriz de que se vaya a registrar la arma, que luego no se encontraron casi ninguna. Y por último, también de la nobleza, es la asistencia del rey Fernando el Católico a Ronda cuando la revolución mudéjar. Cuando viene a Ronda y nos dice que el rey está aquí. Bueno, entre otros documentos del archivo de la nobleza está la merced a la ciudad de Ronda de la villa de Setenil. Los primeros tiempos de la conquista tienen mucho, división de la ciudad en colaciones, como en el otro archivo que he hablado, el señalamiento de propio, los oficios de judería, mayordomía, fieldad, etcétera, que se hacen en Ronda, la relación nominal de alcaldes, alguaciles, regidores, mudéjares, moriscos, pleitos también, muchísimos pleitos, casi todos los que hemos hablado de la Catedral de Málaga están también contenidos aquí. Y luego hay uno que yo también me gustaría poder investigar, que son los corregimientos entre Ronda, Marbella y Gibraltar. ¿Qué quiere decir eso? En Ronda teníamos nuestro corregidor, que mandaba también en Marbella y en Gibraltar porque pertenecían a su corregimiento. O sea que la cabeza del corregimiento se situaba in situ, estaba en Ronda. Y desde aquí gobernaba Marbella y Gibraltar. Bueno, pues ahí están también documentos sobre la corregiduría de Marbella y Gibraltar. Y luego también hay muchísima documentación sobre la ayuda que siempre Ronda prestaría en Gibraltar a las repetidas amenazas de turcos y moros que son constantes en esos siglos. Ronda estaba siempre dispuesta para ir en auxilio de Gibraltar. No solamente con su gente, sino con su dinero. Y claro, arrastraba a toda la demás serranía, porque, por ejemplo, en la serranía de Villaluenga los quieren llevar cuando están en el siglo XVII con constante guerra con Francia y con Inglaterra, quieren llevar a los de la serranía más al norte para que combaten y dicen que no, que ellos están con Ronda siempre con Gibraltar, que ellos no pueden dejarlo. Entonces ahí hay mucha documentación sobre eso en la amenaza de turcos y de más personas. Y también está la merced de los Reyes Católicos, don Rodrigo Ponce de León, de la serranía de Villaluenga, y ahí están todos los documentos. Ya he dicho miles y miles de documentos. Y por último, si me da tiempo, está, bueno, he preparado más, pero estos 4 son los fundamentales. El archivo de Simancas. Ahí tienen ustedes una visión de una foto del castillo de Simancas en Valladolid. Es una preciosidad el castillo visitarlo porque además tiene visitas también particulares para ver las dependencias del castillo. Muchas veces hay excursiones para verlo nada más. Está ubicado eso en la localidad vallisoletana de Simancas. Fue fundada por Carlos I en 1540 y es el archivo oficial más antiguo de la Corona de Castilla. En él se conservan gran parte de la documentación producida por los órganos de gobierno de la Corona de Castilla y del Reino de España hasta Isabel II y abarca desde fines del siglo XV hasta el 1800, hasta el siglo XIX. Los fondos son cuantiosos, se organizan en 30 secciones. La UNESCO le otorgó la distinción de Patrimonio de la Humanidad en 2017. Los temas sobre Ronda y su serranía son numerosos y diversos. Bueno, uno que yo creo que todos, sin excepción, los investigadores conocen el Registro General del Sello por su temática variada, por su atracción, porque son muy atractivos esos documentos, además son muy cortitos. El que más tiene puede tener 5 o 6 páginas, los demás son 1 o 2 páginas. Las letras también son bonitas y fáciles de transcribir. Y comprende toda la documentación emanada de la Chancillería Regia. Sus contenidos abarcan desde diversas mercedes reales a la ciudad de Ronda, su organización, los datos económicos y sociales y, sobre todo,
los dedicados a la morería en Ronda. Hay muchísimos. Yo tengo, yo que sé la cantidad, para escribir un libro sobre los moros de Ronda, contenido en el Registro General del Sello. Luego está la sección del Patronato Real, que es típicamente religioso. Les voy a enseñar de este documento. Es un pleito, es una llaguita que yo tengo, una de mis aspiraciones que no la voy a poder cumplir nunca, porque tengo, si tú los quieres alguna vez te los cedo, porque tiene mucha documentación que la mayoría la tengo transcrita, pero tiene otra cantidad enorme de documentación en latín antiguo. Y en latín antiguo, mi marido que hablaba en latín cuando en sus tiempos de estudiante, ese ni lo puedo leer. O sea, es muy difícil y lo he tenido que dejar. Y es muy curioso. ¿Por qué se desarrolla este pleito? Cuando todavía aún no se había tomado la ciudad de Málaga por los Reyes Católicos, los Reyes Católicos piensan que Sevilla puede administrar los lugares que se vayan tomando antes, como son las serranías de Ronda, hasta que Málaga se tome, y se la conceden temporalmente. Claro, la serranía de Ronda y Ronda tenían una cantidad de dinero en los diezmos que rápidamente olfateó Sevilla y dijo, esta no se me escapa. Cuando los reyes toman Málaga, pues Málaga dice, yo quiero esa tierra, y Sevilla le dice que no. Y empiezan este gran pleito, que yo le llamo el pleito sobre las dos diócesis. Y ya le digo, es una pena, porque yo estuve muy ilusionada cuando empecé a recopilar documentación y trabajé bastante esto, pero no lo he podido llegar a su culminación. Eso está dentro de Simancas, en Simancas, el pleito de las diócesis. Luego hay muchísima documentación sobre corregidores rondeños. Bueno, ese es el patronato real que tiene lo de la diócesis, y además también el patronato real tiene documentos que versan sobre instituciones eclesiásticas, testamentos reales, tratados internacionales en que la Iglesia rondeña se encuentra representada, y luego muchos temas de auxilio costero, con las torres de defensa. Y después tiene la sección de la Cámara de Castilla y el Consejo Real, que también tienen muchos asuntos rondeños de interés. Muy breve, porque son documentos muy breves que hay que seguir luego buscando la huella en otra documentación. Pues entre todas ellas está la esclavitud y cautividad de cristianos rondeños, la merced de Montes Aguilar y Benajuan, como he dicho, los pleitos, las provisiones de Ronda contra la armada de los turcos y demás. Y finalizo esta intervención, bueno, voy a seguir con los de Simancas, que son los pleitos. Esta es la primera merced que hacen los reyes al príncipe Don Juan, el hijo de los reyes católicos de Ronda. Le hicieron merced a él y a la princesa doña Margarita de Austria, le hacen merced de Ronda y de muchas ciudades. Y no la pudo disfrutar al morir tan joven Don Juan. Y luego estos son los del Registro General de Sello que he hablado, que tratan esto de agresión de mudéjares, estos son sobre cautivos, también sobre la fortaleza de Ronda, que ahí te dije yo el otro día que tenía mucha documentación muy buena sobre la fortaleza de Ronda. Y ya los demás que preparé, como yo sabía que esto iba a terminar pronto, pues si en la mesa redonda se ve conveniente, pues ya lo hablaremos. Y espero que le haya servido la información. Muchas gracias.